Cuando enterraron a Sara García, encontraron algo bajo su rosario que nadie esperaba. La letra de una canción de Pedro Infante escrita con su propia mano. No eran familia, no eran amantes, pero ella lo llevó a la tumba más cerca que a nadie. ¿Por qué la abuela de México guardó este secreto hasta su muerte? La respuesta está en lo que pasó aquel día de 1946 cuando Sara casi renuncia a trabajar con él. Antes de ser la abuela de México, Sara García fue solo una niña rodeada de ataúdes. 11 hermanos García, solo una sobrevivió. Sara tenía 9 años cuando la fiebre del tifus le quemó el cuerpo. Sobrevivió. Su madre no. Su padre perdió a su esposa, a 10 hijos, y después a sí mismo. Un derrame lo llevó a un hospital psiquiátrico. Sara nunca lo volvió a ver. Desde ese día, amar fue peligroso porque todo lo que amaba desaparecía. Pero algo en sus ojos cambió. Dejó de pedir que la abrazaran y aprendió a sostenerse sola. Así se forja el hierro. No soñaba con el cine, soñaba con estabilidad. Estudió para ser maestra, enseñaba dibujo a niños. Pero había algo que ardía en silencio, un fuego que pedía más. El cine le ofreció un espacio donde su tristeza no era un error, sino una herramienta. Debutó en 1917 con apenas 22 años. Y cuando cumplió 30, tomó una decisión impensable. Se arrancó 14 dientes sanos para parecer más vieja, para encarnar a una abuela que aún no era, para llevar en el rostro la misma pérdida que cargaba en el pecho. Pero lo que Sara hizo después cambiaría todo entre ellos. Estudios Churubusco. Pedro Infante era el ídolo de México, carpintero de Guamúchil convertido en estrella. Tenía fama, tenía dinero, pero en el fondo seguía siendo ese muchacho de provincia que no sabía si merecía estar donde estaba. Era encantador, pero impuntual, talentoso, pero disperso. Volaba en su avioneta, se perdía entre mujeres y canciones. Era libre, demasiado libre. Sara llegaba al set a las 6 de la mañana, siempre puntual, con la peluca puesta y el personaje respirando desde adentro. Pedro no llegaba. Se retrasaba sin aviso, a veces ni él sabía porque no estaba ahí. Sara no lo soportaba. Una mujer que había perdido todo, que se reconstruyó con hierro, no podía entender ese desorden con cara de ángel. Horas esperando, horas vestida de abuela mirando el reloj, mientras el sol subía y Pedro no aparecía. Ese día lo pensó. Renunciar, abandonar la película. No puedo trabajar con alguien que trata esto como un juego, dijo, pero en lugar de irse, hizo lo que hacía en sus papeles. Aguantó, esperó y decidió hablar. No como actriz, como madre. Sara lo llamó aparte, cara a cara. No creas que ser una estrella te da derecho a llegar tarde. Ser estrella es otra cosa. Es respeto. Es entrega. Es entender que este oficio no es un escenario, es un altar. Pedro la miró confundido. Nadie le hablaba así. No discutió, no huyó, no volvió a llegar tarde. Días después, Sara conducía hacia el estudio. Lo vio afuera de su casa, lavando su coche, tranquilo, sin apuro. Se llenó de rabia. Otra vez tarde, pensó. Llegó al set y ahí estaba él, esperándola. Impecable, con su traje de charro, afeitado, erguido. Le abrió la puerta del coche y dijo con una reverencia: «A sus órdenes, jefa». Fue un gesto pequeño, pero para ella fue un puente. Ese día Sara dejó de verlo como un problema y empezó a verlo como algo más. Sin embargo, un día Pedro desapareció del set. Lo que pasó en ese camerino nadie lo esperaba. El set estaba en silencio. Pedro no aparecía. No era un retraso, era una ausencia. Lo encontraron encerrado en su camerino, la puerta cerrada con llave, las luces apagadas. Ni una palabra. Ismael Rodríguez, el director, se rindió. Solo atinó a decir: «Él te escucha a ti, Sara». Ella tocó la puerta y habló como madre. «Pedro, soy yo, Sara». Silencio. Y luego una voz desde adentro, temblorosa, rota, pequeña: «No puedo, abuelita. No puedo salir. Yo no soy actor, soy un mariachi. ¿Qué hago aquí al lado de usted?». No era una excusa,
Era el grito de un niño atrapado en un traje de leyenda. Sara entendió. No juzgó, no presionó. Abrió la puerta y le propuso un pacto, un código entre ellos. Si él lo hacía bien, ella le haría una señal, un gesto sutil, casi invisible. Un sí en silencio. Si fallaba, otra señal. Suavemente, un refugio. Pedro la miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Así puedo». Ese día no filmaron una escena. Construyeron un hogar. Y entonces comenzó algo que nadie en el set podía explicar. Desde ese día, Pedro empezó a llamarla abuelita. Primero en voz baja, luego con cariño, luego con devoción. Y ella no corrigió, no se alejó, porque ese abuelita llenaba un vacío que nadie más pudo tocar. Sara había perdido a su hija María Fernanda, muerta de fiebre tifoidea a los 22 años. Su único pedazo de familia. Ahora, sin buscarlo, la vida le ponía enfrente a un muchacho tembloroso, brillante y perdido, que no pedía fama, pedía guía. Entre toma y toma se sentaban a estudiar guiones. Ella le enseñaba a decir más con una mirada que con frases, a dejar que el dolor saliera sin forzarlo, a llorar de verdad. Cuando ella no tenía llamado, Pedro pedía que la llevaran igual. Solo verla detrás de cámara le daba seguridad. Ella ya no actuaba con él, lo cuidaba. Y cuando llegó esa escena donde su personaje moría y Pedro debía llorar, ella no se fue del set. Aunque su personaje ya estaba muerto, Sara se quedó fuera de cuadro, susurrándole con los ojos. Pedro lloró. Lloró de verdad. Y el aplauso del equipo no fue por la escena, fue por el alma. Cada 10 de mayo, Pedro hacía algo que los vecinos nunca olvidaron. No había cámaras, no había reporteros. Solo una calle silenciosa y un balcón esperando. Cada 10 de mayo, sin falta, Pedro Infante llegaba montado en un caballo impecable, vestido de charro, con un ramo de rosas rojas y un mariachi completo detrás de él. Se detenía frente a la casa de Sara en la colonia del Valle y gritaba su canción: «Mi cariñito, yo tengo miedo». Y ella, la mujer que había aprendido a no llorar en público, salía al balcón con los ojos brillando y las manos temblando. Nunca decía nada, solo lo miraba y escuchaba. Los vecinos se asomaban, los niños callaban, y por un momento no eran actor y actriz, no eran mito ni memoria. Eran nieto y abuela. Uno que cantaba, otra que lloraba. Cuando terminaba, él hacía una reverencia. Ella le lanzaba una mirada que lo decía todo. No era show, no era costumbre. Era un rito sagrado. Solo entre ellos, solo para ellos. Cuando Pedro me cantaba, confesó ella alguna vez, yo sentía que si tenía un nieto. Y él nunca falló. Ni un solo año. Hasta que el 15 de abril de 1957, todo terminaría de la forma más cruel. 15 de abril de 1957. El cielo de Mérida se volvió negro. Un avión cayó. Pedro Infante iba adentro. No hubo milagro. Solo fuego, metal retorcido y un país arrodillado. Las noticias paralizaron a México. Multitudes lloraban en las calles, las radios callaban. Pero en una casa de la colonia del Valle no hubo gritos. Solo un silencio que dolía más que cualquier canción. Sara no habló, no salió, no atendió llamadas. No era un colega, no era solo un actor. Era su nieto, el que la vida le había prestado y ahora también se lo quitaba. Sentí que lo perdía todo otra vez, diría años después. Primero fue mi hija, luego Pedro. Sara no lloró frente a nadie. No fue al funeral, no fue al entierro, porque sabía que si se acercaba a esa tumba, una parte de ella no volvería. Rosario, su compañera de toda la vida, fue la única testigo. Contó que Sara no comía, que no hablaba, que solo miraba al vacío. Lloraba como lloran las madres cuando ya nadie las ve. Y lo más duro no fue la muerte. Fue la ausencia. Porque cada 10 de mayo Sara se quedaba esperando un sonido que no volvía. El sonido del caballo, del mariachi, de su voz bajo el balcón. Desde su muerte, dijo alguna vez, mi cariñito dejó de ser una canción. Se volvió un recuerdo con melodía. Nunca fue al Panteón Jardín. Nunca visitó la tumba. No pude,
le confesó a un periodista. Si voy, siento que me quedo allá. Pero en su casa guardaba 2 fotos sobre la mesita de noche. Una en blanco y negro de su hija Fernanda, y al lado la de Pedro. Siempre juntos, donde solo ella podía verlos. Y cuando Sara murió, lo que encontraron junto a su cuerpo explicaba finalmente todo. Cuando Sara murió, el país volvió a llorar. Otra leyenda se apagaba, otra etapa se cerraba. La despidieron con flores, con aplausos, con homenajes. Pero lo más importante no estaba en ningún titular. Estaba en su pecho. Los cuidadores lo encontraron mientras preparaban su cuerpo. Debajo del rosario, junto a las manos chaquetas, una hoja de papel antigua, manchada de tiempo, escrita con su letra temblorosa. No era una carta, no era un guión, no era un adiós. Era la letra completa de una canción. Mi cariñito, yo tengo miedo. La misma que Pedro le cantaba cada 10 de mayo. La misma que hacía llorar a los balcones. ¿Por qué la llevaba consigo? Porque no era solo un recuerdo. Era un pacto, un símbolo, una forma de decir, no fuiste mi sangre, pero fuiste mi amor verdadero. Ese papel no estaba ahí por nostalgia. Estaba ahí porque ella lo eligió, porque no pudo enterrarlo en su tumba y entonces lo enterró con ella. Todos la conocieron como la abuela de México, la que daba consejos, la que regañaba con dulzura, la que lloraba como las de antes. Pero pocos se preguntaron, ¿quién la abrazaba a ella? Detrás de los lentes redondos, del chongo gris y de esa voz que sonaba a hogar, había una mujer que perdió a su madre, a su padre, a su hija y a su nieto del alma. Y sin embargo, siguió dando. Hasta que llegó él. El ídolo, el desorden, el niño que no sabía cómo llorar en cámara hasta que la escuchó susurrar desde fuera de cuadro. Pedro Infante fue para Sara el nieto que la vida no le dio, pero que el cine, por una vez, sí supo regalarle. Y ella lo cuidó hasta el último aliento. Lo defendió con su silencio, lo despidió con una vela y lo llevó consigo al otro lado. ¿Cuántas historias así se esconden detrás del aplauso? ¿Cuántos amores no tienen nombre, pero lo dicen todo en un papel doblado? Si crees que hay historias que no deben quedarse calladas, suscríbete. No por nosotros, sino por las voces que el mundo olvidó mientras aún estaban vivas.